No, que el Señor les bendiga, qué gusto verlos, qué bueno que estén nuevamente con nosotros. Vamos a iniciar nuestro estudio sobre la epístola de los Efesios. Estamos en el capítulo 1, versos 7 y 8. Vamos a estar estudiando. Dice el verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Voy a invitarlos a que podamos orar. Le voy a pedir hermano Julito si nos puede dirigir en oración. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, gracias por el privilegio de compartir con los hermanos tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio de la vida. Gracias por tu bondad, por tu fidelidad, por tu amor. De hoy nos has guardado infinitamente. Bendecimos y alabamos tu santo nombre. En esta tarde, Padre, bendice tu santa palabra, Señor. Nuestros corazones, Señor. Toca nuestra mente, abre nuestros corazones para que esa palabra pueda ser asimilada, Señor. Y de la misma manera nosotros, entes replicadores de tu mensaje con nuestras familias, congregaciones. En tus manos encomendamos este tiempo, Señor, presentes, así como los que aún no llegan a conectarse. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, misericordia. Gracias por lo bueno que has sido con nosotros. En tus manos nos encomendamos y te pedimos que sobre todas las cosas, en el precioso y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, te lo pedimos, quien vive y reina contigo por la eternidad y quien dio su vida por cada uno de nosotros para perdón de pecados justificados ante tus ojos. En ese precioso nombre te oramos, tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Voy a leerles la nueva traducción viviente en este mismo pasaje. Dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Hay una palabra que es clave acá y es la palabra redención. Cuando estamos hablando de redimir o estamos hablando de poder, nos estamos refiriendo que redención literalmente significa comprar de nuevo algo que se había perdido. Esto se aplica al pago para obtener la libertad, ya sea de un esclavo o de alguien que estaba en cautiverio o que está cautivo, para que éste vuelva a adquirir su libertad. O también cuando hablamos en términos contables y se habla de redimir un inmueble o redimir un bien, es exactamente lo mismo, es volver a comprarlo, volver a comprar algo que se había vendido, algo que se había empeñado o algo que se había hipotecado. En todo caso, nosotros sabemos y entendemos de que nuestra redención fue comprada por la sangre de Cristo Jesús, como lo dice bien claro este pasaje, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Y cuándo fuimos redimidos nosotros? En la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque en Colosenses lo dice claro, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Cuando hablamos de redimir o cuando estamos hablando de redención, tenemos que entender algo y son los agentes de la redención. En los agentes de la redención tenemos al redentor y tenemos al redimido. El redentor obviamente es nuestro Señor Jesucristo y el redimido somos todos nosotros. ¿Quiénes somos todos nosotros? Los que, como dice su palabra, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, el redimido es un hijo de Dios. Un redimido es alguien que ha sido comprado por la sangre de Cristo Jesús. Entonces, como aquí podemos ver nosotros la figura que tanto se habla en el libro de Ruth, y es la figura del Joel, del pariente redentor. ¿Por qué? Porque ese papel lo juega Cristo Jesús cuando Él compra nuestra libertad. Y vemos nosotros también en Colosenses, cuando Él dice que clavó el acta de los decretos que nos era contraria en la cruz del Calvario. Esa es la forma en que Él adquiere un derecho legal
sobre nuestras vidas. ¿Cómo? Redimiéndonos con su sangre. Jesucristo es nuestro redentor porque Él nos compró. Y la palabra, cuando dice también que fuimos redimidos, ¿en quién? Nosotros vemos desde el verso 6, dice, para alabanza de su gloria y de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Quién es el amado? Es Cristo Jesús. La palabra indica de que Él es quien se encuentra en la condición para ser el amado por Dios. O sea, nosotros estamos en la condición de poder ser amados por Dios. ¿Cuándo? Cuando Él ha pagado. ¿Quién pagó? ¿Quién pagó el precio? Lo pagó Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser rescatados. ¿Rescatados de qué? Rescatados del pecado y rescatados de la muerte. Ahora nosotros pertenecemos a Cristo y como pertenecemos a Cristo somos hechos uno en Él. ¿Por qué? Por la fe, por medio de la fe. Y estamos en su cuerpo y ahora estamos nosotros hechos aceptos en el amado. ¿Por qué? Porque somos parte del cuerpo de Cristo. Así lo dice la palabra. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Solo Jesucristo tiene el derecho inherente, o sea, se le ha dado el derecho, la autoridad para poder comprarnos a nosotros y nosotros vemos que todo este plan de salvación, todo este plan de redención, nosotros tenemos que recordar que ya lo hemos visto, que fue antes de la fundación del mundo, como lo dice en el verso 4. Todo esto fue planificado antes de la fundación del mundo. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. O sea, para que nosotros podamos ser amados por el Padre, nosotros tenemos que amar primero a Cristo Jesús. Y esta es la figura, como podemos ver nosotros, la figura del Redentor. El concepto de un Redentor humano es importante. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos en él de que cuando entendemos el concepto de redención y que hay un redentor para la humanidad, cuando nosotros entendemos eso, vemos lo importante que fue el ministerio de Cristo Jesús en la tierra, lo importante para nosotros los seres humanos, porque si no hubiéramos seguido muertos en nuestros delitos, hubiéramos estado muertos en nuestros pecados y nunca hubiéramos tenido nosotros la posibilidad de poder tener acceso a la vida eterna. Ahora, cuando hablamos de los redimidos somos nosotros. ¿Y cuál es nuestra función? Nosotros es aceptar el precio, aceptar que fuimos redimidos por precio de sangre. Entonces nosotros lo tenemos más fácil, porque únicamente tenemos que, ya que nosotros tenemos libre albedrío, podemos tener la opción de aceptar o no aceptar el sacrificio que Cristo ha hecho. Entonces nosotros, ahí sí que podemos decir, como tomar un buen consejo, aceptémoslo, aceptemos ese sacrificio, porque dice, en quien nosotros tenemos redención por su sangre. El precio de la redención es la sangre de Cristo. Acá les voy a leer una parte del comentario que hace MacArthur. Dice, el precio de la redención es su sangre. Al Hijo de Dios le costó su propia sangre recobrar a los hombres del mercado esclavista del pecado. El derramamiento de sangre es una expresión que equivale a muerte, la cual constituye el castigo y la paga del pecado. La propia muerte de Cristo, es decir, el derramamiento de su sangre, fue la sustitución por nuestra muerte. Aquello que merecíamos y de lo cual no podíamos salvarnos por nosotros mismos, el Salvador amado, aun quien no lo merecía, decidió llevarlo sobre él. Él pagó por algo que de otro modo nos habría condenado a muerte, a la muerte y al infierno. Antes nosotros entendíamos de que se sacrificaban animales una vez al año y precisamente hace poco se acaba de celebrar la fiesta de Yom Kippur en Israel y esta es la fiesta de la redención, la expiación de pecados, en la cual había que llevar siempre un animal para que fuera sacrificado. Esta es la fecha en la que el sacerdote entraba una vez al año para expiar los pecados del pueblo hasta el siguiente año. Y nosotros podemos entender de que nuestra expiación de pecados fue hecho por un solo sacrificio, una vez, un sacrificio y nada más. Y fue cuando lo hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él muere por sus pecados y muere por mis pecados. Ahí fueron expiados de una vez y para siempre los pecados de la humanidad.
hay una historia, hay una historia que nosotros quiero traerla acá y compartirla con todos ustedes, y es de que el arca tenía el propiciatorio y sobre el propiciatorio se derramaba la sangre, la sangre del animal que había sido sacrificado era derramado sobre el propiciatorio como señal de la aceptación del sacrificio. Y hay algo muy importante. Hay un arqueólogo que él estuvo buscando lo que era el Arca del Pacto. Y esta es una historia que uno puede encontrar en YouTube. No me recuerdo ahorita el nombre del arqueólogo, pero según él, cuando, cuando se estuvo viendo la colina donde la colina de la crucifixión, vio que habían unas como cuevas. Entonces, entra él en esas cuevas y empiezan a excavar, pero solo podía entrar ya acostado, prácticamente arrastrado. Y llegó a una parte muy angosta y empezó a alumbrar. Y vio que había una como mesa de forma dorada y que había una forma como de sangre. Y dice que él tomó con un hisopo un poco de esa sangre y la lleva a analizar y se dio cuenta que no era sangre humana, según el resultado que les había dado. Entonces él entendió que al ver la posición de donde se había encontrado esto, pero primero, antes que todo, él viene y da aviso al Museo de Arqueología de Israel, ¿va? Para que puedan ellos autorizar que se hagan las excavaciones. Y ellos lo que hicieron fue cerrar por completo esas cuevas. Pero él dice que él vio la posición y que arriba supuestamente no sé si es una iglesia la que hay ahora en ese lugar, pero él se recordó de esta figura del propiciatorio, del derramamiento de sangre, y que la sangre para la expiación de pecados debía ser rociada sobre la mesa del propiciatorio. Y él dice, Dios tuvo tanto cuidado de que a pesar de que el arca ha desaparecido, y según la tradición, Jeremías la manda a esconder, pero que Dios tiene tanto cuidado que cuando el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue sacrificado, su sangre, él tuvo cuidado de que su sangre, cuando iba corriendo sobre la cruz del Calvario, cayera directamente sobre la mesa del propiciatorio. ¿Para qué? Para la expiación de todos nuestros pecados. Entonces, algo cuando yo vi ese video y me quedé impactado, dije, wow, qué amor de Dios, qué cuidado que tuvo también para que se cumplieran cada una de las costumbres y de las fiestas que estaban establecidas en el libro de Levítico y que tenían que tener ese cuidado también para la expiación de nuestros pecados, para la redención de nuestros pecados. Pero les dejo el tiempo para compartir y continuamos compartiendo más adelante. Dejo el tiempo con ustedes. Dios te bendiga, Carlos. Qué bueno verte. Mariano, bendiciones a todos. Gracias. Qué bueno que estés con nosotros, que nos acompañes. Muchas gracias, don Vladimiro. Un fuerte abrazo. Te presento, hermano Julio. Miro, Charlie. Ahorita me voy a poner ahí aquí estoy. Aquí estamos ya. Te presento, hermano Julio Canel. Él estamos, pues. Es parte también ya de este grupo. Te presento a Carlos Raúl Quintana. Hermano Julito. No, dejo el tiempo con ustedes. Gracias, Mariano. Bueno, pues el verso 7 dice por su sangre y el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. La imagen de Cristo cruz no resulta para nada agradable al hombre civilizado y sofisticado de esta actualidad. O tenemos que reconocer que somos pecadores perdidos, y la buena noticia es que perdonados tiene que haber un castigo. Y la buena noticia es que ese castigo ya ha sido ejecutado y está a nuestro es por esa razón que en la palabra de Dios encontramos el perdón por medio de la sangre de nuestro Señor, porque el perdón depende de la sangre de Jesucristo.
aquí nos podemos dar cuenta de sangre de Cristo. Ya lo hemos dicho anteriormente y siempre que tengamos la oportunidad, pues lo vamos a repetir. Conozca a nuestro Señor Jesucristo, pues como dice la Biblia, siendo nadie y permita que Él, no, perdón, ese es un refrán, acérquese a Dios siendo nadie y permita que Él puede perdonar los pecados de cada uno de nosotros y de aquel que todavía no lo conoce. Y esa de Dios podemos obtener el perdón de nuestros pecados. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en el Evangelio de San Lucas 4, los versículos 46 y 47. Así está escrito, y fue necesario y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todo desde Jerusalén. Y el apóstol Pablo dijo lo mismo en su carta a los Colosenses 14, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Cuando Jesús se encontró con Pablo en el campo, se dirigiera a los no judíos, como dice el relato en el libro de los Hechos, capítulos 26 y 18, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe lo que es y herencia entre los santificados. El derramamiento de la sangre de Cristo y su muerte fundamental para el perdón de nuestros pecados, sin lo cual Dios no puede perdonarnos hasta que el castigo haya sido pagado. Para pecados es para humana, que significa un delito o caída. El primer pecado del hombre como una transgresión. En su epístola a los Romanos 5:15, y utilizó la misma 4 y verso 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitación. San Agustín lo expresó concisamente al decir: Cristo compró para poder hacerla inmaculada. Cristo la compró con su propia sangre y pagó cada uno de nuestros pecados. Y continúa diciendo el versículo 7 de Romanos, según las riquezas de su gracia. Esa es una expresión, el versículo 7 de este libro, riquezas de su gracia. Esa fue una expresión interesante. Observemos que no dijo riquezas de su gracia, sino según las riquezas de su gracia. Hace algunos años, un millonario estaba jugando en un campo de golf y siempre le daba al Cádiz moneda, cualquier moneda, ahí las que tenía a veces, pero llegó un día en que le dio una buena cantidad porque él había hecho un buen trabajo y le dio de conformidad con el dinero que él tenía. Pero Dios no nos paga que, como en aquella parábola que comentamos el domingo pasado, donde unos empezaron a trabajar desde las 8 de la mañana, llegaron a las 3 de la tarde, pero a los que contrató de las 8 de la mañana les dijo que les iba a dar que les iba a dar una cantidad, y a los otros que contrató por la tarde, bueno, ¿y ustedes qué están haciendo aquí? Pues no trabajar conmigo. Y a esos fue a los que primero les pagó. Y cuando los que entraron a las 8 de la mañana
iban a recibir mucho más dinero del que ellos recibieron, y uno le protestó que porque él le había pagado, le iba a pagar al que empezó a trabajar a las 3 de la tarde. Y él le dijo, yo te dije que vinieras a trabajar y que te iba a pichar lo que te estoy pagando. Y si yo le estoy pagando al otro, es mío. No tienes por qué ofenderte. Y de la misma manera, hay muchísimos personas que nosotros conocemos. Es que yo quiero arreglar un asunto que tengo pendiente. Así como aquel joven que se acercó al Señor Jesucristo y él le dijo, solo permíteme que entierre a mis padres y entonces te voy a seguir. Pero el Señor no es para dejarlo para después. Ese pasaje está en la Biblia para que nosotros entendamos que hoy es el día. ¿No? Yo recuerdo también hace años cuando vivía en la ciudad capital, un compañero de trabajo me empezó a acompañar a la iglesia y supuestamente aceptó al Señor Jesucristo. Llegó con la intención de dejar de beber licor y pensó que por el hecho de estar en la iglesia, él iba y se mantuvo durante casi un año en la iglesia, y cuando le dijeron que se quería bautizar, entonces él dijo que sí, y le pusieron las fechas y le empezaron, y ahí como que él entendió más en serio qué era lo que se iba a meter, ¿va? Porque también eso de no es verdaderamente real, ¿va? Como alguno, es que el día que yo me meta al evangelio, me voy a meter en serio, porque a mí me gusta que cuando normal y con seriedad. Él comprendió que no estaba preparado para ser bautizado. Su misma conciencia o Satanás o no sé qué, les dijo que ya no se iba a bautizar, todavía tenía algo pendiente consigo mismo, y terminó nuevamente en el licor. Ya después dejó de trabajar donde estábamos trabajando, ya no supe más si tuvo la oportunidad nuevamente de regresar, ¿va? Y el apóstol San Juan, en el capítulo 14 y verso 15, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. No les dijo cómo cumplir con mis mandamientos, sino que les dijo que si lo amaban, cumplían los mandamientos. ¿Ah? Y lo mismo nos dice, si usted y yo le amamos el día de hoy, pues ya tenemos un compromiso y nosotros tenemos muy poco que comprometer ante él. Solamente tenemos que responder una base totalmente diferente. Nosotros le amamos porque él nos amó primero. Quiero dejar a alguien que quiera compartir algo. No sé si el hermano Julio. Sí, gracias, hermano. Buenas tardes. El verso 7 del primer capítulo del libro de Efesios es muy puntual. Ahí dice redención por su sangre. Con su obra redentora en la cruz, él, el Hijo de Dios, puso relación de esclavitud con el pecado. Nos liberó y al mismo tiempo nos invirtió de un honor muy especial. Consiste ese honor muy especial, nos otorgó su gracia, que es un favor que no merecemos, es un favor inmerecido por nosotros
otorgó su gracia por los méritos de otro. Y esa gracia es la que Dios nos da por amor, a través de nuestra fe en Él. Él pagó un rescate por nosotros. ¿Con qué rescate? Su sangre, la sangre que virtió en la cruz del Calvario. Y en relación a esto hay otros pasajes, como es Primera de Pedro 1, 18 y 19. Y dice, sabiendo que fuisteis rescatados manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En 8:34 acota claramente que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, ¿verdad, hermanos? Pero Él vino a libertar y de verter su sangre para que cortásemos toda relación con el pecado y por medio de su gracia lo que tenga que ver con pecado, ¿verdad, hermanos? Y lo que dice en Juan 8:36 también, así que si el Hijo nos vemos verdaderamente libres, ¿verdad, hermanos? Gracias. Amén, amén. Dios te bendiga, Merari. Qué gusto que nos estés acompañando. Buenas noches. Buenas. Es un gusto volver a estar ahí con ustedes, ahí un poco atrasado, pero ahí estamos, gracias a Dios. Amén, amén. Sí, es muy, muy importante cuando cuando se toca el tema sobre la redención, sobre, como dice este verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y gracia también es una palabra que es muy importante. En este verso 7, esas dos palabras juegan un papel muy importante, redención y gracia. Porque la gracia nosotros sabemos de que es un regalo inmerecido, es cuando estamos viendo nosotros la bondad de Dios derramada sobre nuestras vidas, porque hay misericordia y hay gracia. Entonces es algo, son dos términos muy importantes y que no podemos dejar de pasar por alto, porque eh, la gracia, la gracia simplemente es la manifestación la manifestación del amor de Dios. Esto nos indica a nosotros de que es algo que nosotros no podemos comprar, es algo que nosotros no podíamos, no hay dinero en el mundo que pueda pagar que, el perdón de pecados, y es únicamente por un regalo que Dios nos da a nosotros. Es el puro amor de Dios y la pura bondad inmerecida de Dios cuando hablamos de gracia. Amor y bondad son dos términos muy importantes en este verso 7, que sí vale la pena poder mencionarlos, lo de es gracia y redención. La redención, ya hemos estado hablando en esta primera parte del estudio, es el perdón fue el perdón de pecados que nosotros hemos alcanzado por medio del sacrificio, del acto sacrificial que hizo Dios en la cruz, que hizo Cristo, perdón, en la cruz del Calvario, cuando Jesús es sacrificado en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y esto fue por gracia. O sea, el perdón de nuestros pecados es un regalo inmerecido, que manifiesta el amor y la bondad del Padre para con nosotros, sus hijos. No sé si tienen algo más ¿tenés algo para agregar? Mira, nos queda más o menos 1 minuto y medio ahorita, antes desde que terminemos esta primera parte y podamos entrar a la segunda. Pero sí quería compartir eso, que son dos términos muy importantes en este verso 7, redención y gracia. Nosotros podemos ver también acá de que para que hubiera perdón de pecados,
Siempre se ha dicho, ¿verdad? Y lo ratifica, lo ratifica la ley cuando nosotros leemos el Pentateuco, donde ya encontramos Levítico y Deuteronomio, entramos a estudiar, si podemos ver esos libros, ahí nosotros encontramos de que para que haya perdón de pecados debe haber derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y eso es precisamente lo que les comentaba, que ahorita en el mes de septiembre se celebró Yom Kippur, la fiesta de la expiación, y que fue 10 días después de la fiesta de Rosh Hashanah, que es la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas se celebró el 17, fue el 17 de septiembre que se celebró la fiesta de las trompetas, Rosh Hashanah, y 10 días después